Días. Nosotros somos de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. El día de hoy, en el curso de Manejo y Conservación del Suelo, dirigido por el ingeniero Teodoro Huarhuachipani, les explicaremos más sobre los cultivos de cobertura. Como una pequeña introducción, desde hace muchísimos años atrás se ha venido dando el deterioro del recurso suelo, principalmente por contaminación antropogénica. A causa de estos problemas se hicieron necesarias nuevas medidas de manejo y conservación del suelo. En este trabajo nosotros vamos a tocar un tema muy importante como lo son cultivos de cobertura. Este es un tipo de práctica vegetativa que va a funcionar cubriendo el suelo con hojas y plantas rastreras. La sombra que van a producir dichas coberturas va a proteger la superficie del suelo del impacto de la lluvia y las malezas. Además, hace que el agricultor deje de usar productos químicos para el suelo y de esa forma se altere la composición del suelo y microorganismos presentes en este. Los cultivos de cobertura. Estos han sido definidos como una cobertura vegetal viva que va a cubrir el suelo y es temporal o permanente, el cual está cultivado en asociación con otras plantas, ya sea de forma intercalada, en relevo o en rotación. Algunos ejemplos de estos cultivos de cobertura no leguminosas son la avena negra, la avena amarilla, entre otras. Los cultivos de cobertura están caracterizados por sus funciones más amplias y multipropósitos, las cuales van a incluir la supresión de malezas, conservación de suelo y agua, el control de plagas y enfermedades, el alimento humano y para el ganado. También existen varios ejemplos donde países han adoptado los cultivos de cobertura durante un periodo crítico en el desarrollo agrícola y luego han abandonado la práctica. Un ejemplo de este es en el centro y sur de China, el cultivo de la cobertura de la Astragalus cínica. Como una forma resumida de explicar el cuadro, podemos decir que se pueden usar plantas comestibles como cobertura, mientras que otras plantas no comestibles pueden actuar de igual manera. Otro método es el cultivo asociado, que consiste en sembrar juntos diferentes cultivos para cubrir el suelo, y la mayoría de los cultivos de cobertura son pastos y leguminosas rastreras que no son alimentos. Funciones de los cultivos de cobertura. A este se le atribuyen cuatro principales funciones. La primera, reducir costos, ya que se reducirá la necesidad de insumos externos como fertilizantes, herbicidas, entre otros, además de que hace innecesaria la mano de obra para el desmalezado. Segundo, generar ingresos. Esta se va a dar por la venta de semillas y follaje. Tercero, incrementar productividad, ya que el periodo de cultivo es corto y se mejoran las propiedades del suelo. Cuarto, reducir la degradación de recursos naturales, ya que se va a reducir los residuos de agroquímicos. Especies empleadas como cultivos de cobertura. La importancia de esta es destacar la práctica de conservación de distintas especies de forma de ocupar un nicho ecológico más amplio para permitir así aprovechar de forma más completa los recursos y a su vez se pueda cumplir los distintos objetivos dentro del sistema productivo particular. Este cuadro fue realizado como resultado de investigaciones realizadas para cultivos de cobertura, en las que destacaron tres tipos de familias: las gramíneas, las crucíferas y las leguminosas. Además de ello, también resalta su importancia y sus aportes al suelo según escala. Las características de los cultivos de cobertura. Primero, estas son resistentes a plagas y enfermedades, tienen un amplio desarrollo vegetativo y tienen una capacidad de adaptación a suelos empobrecidos y tienen poca exigencia de agua. Pero sobre todo, la característica principal de estos cultivos de cobertura es que tienen una producción alta de biomasa, tienen un sistema radicular muy bueno y tienen un alto contenido de nutrientes. Los efectos en el suelo que producen los cultivos de cobertura al estar en él son que protegen el suelo de la acción degradante, actúan como un regulador del régimen hídrico de los suelos, impide el desarrollo de las plantas indeseables como malas hierbas, mejora la fertilidad, proporciona el desarrollo de micro y macroorganismos y acelera el proceso de descomposición de la materia orgánica. Dentro de las ventajas de los cultivos de cobertura, según Prout, tenemos que estas tienen un costo bajo, ya que las semillas están disponibles y pueden ser usadas por los agricultores. De esta manera, estos cultivos sustituirán los herbicidas y los fertilizantes. Son de simplicidad, no hay necesidad de conocimiento o herramientas sofisticadas. Tienen un bajo riesgo, ya que el tamaño de la semilla varía de especies, Cannabila, Mucura, Vicia fabia. Facilitan la siembra y reducen los riesgos de establecimiento. Tienen versatilidad, ya que estas especies tienden a tener un rango ecológico bastante amplio y tienen una variabilidad, ya que estas especies tienden a adaptarse a cambios climáticos bruscos o a cambios meteorológicos. Asimismo, tienen gran capacidad de generación de macroporosidad,
que es una herramienta indispensable para la porosidad del suelo y la capacidad de penetración del agua y nutrientes en las raíces. Como podemos observar, las ventajas de los cultivos de cobertura son muy buenas. Por ejemplo, la construcción de la salud del suelo, ya que ésta le da vida al suelo. Tienen una amplia retención de nutrientes y esto hará que la planta crezca sana y fuerte. Y no necesitaremos de fertilizantes. Tienen un control de erosión y reducen la maleza. Desventajas de los cultivos de cobertura. Se necesita un manejo cuidadoso para prevenir la competencia entre el cultivo de cobertura y los cultivos asociados. Tenemos que tener cuidado que el cultivo de cobertura que estamos poniendo en nuestro cultivo no sea competitivo, que no le gane a nuestro cultivo. Requerimiento de mano de obra para el establecimiento y el corte. Ocupan parte o todo el año tierra que podría ser utilizada para otros propósitos. Ciertas especies podrían tener un efecto aleopático en el cultivo siguiente, por ejemplo, la inhibición del crecimiento radicular de plantones de algodón. Cultivos de cobertura no leguminosas, que son incorporadas como un abono verde, podrían tener suficientemente altas proporciones de carbono-nitrógeno, como para reducir la absorción de nitrógeno. Existen pocas coberturas que combinan buenas características de cobertura a la par, son un producto para la alimentación humana. La distribución geográfica y la adaptabilidad de los cultivos de cobertura. En los climas templados están caracterizados por un alto grado de intensificación y un alto nivel de dependencia de insumos externos. Estos cultivos de cobertura están creciendo para reducir el nivel de los insumos inorgánicos, tales como los herbicidas y los fertilizantes. Estos juegan un papel importante ya que ayudan a la reducción de la lixiviación del nitrógeno durante el periodo de descanso. En las regiones semiáridas, los cultivos de cobertura controlan y conservan el agua para evitar la erosión eólica. En las tierras tropicales bajas, estos cultivos de cobertura controlan a las malezas, el manejo de fertilidad del suelo e intensificación de los sistemas agrícolas. Estos podrían reducir la deforestación y proporcionar manejo sostenible de los recursos naturales. La alfalfa provee una buena cobertura de suelo bajos, cítricos y regados, en suelos alcalinos o neutros, mientras que el bersem, también conocido como trébol egipcio, es una buena cobertura de invierno y también sirve a la vez como un cultivo de relevo en los sistemas de arroz inundado durante el verano. Contribución de los cultivos de cobertura. Van a proteger el suelo de las altas precipitaciones y proporcionan canales por medio de sus raíces a las capas subsuperficiales. La formación de agregados más estables, conjuntamente con más aireación, que conduce a la disminución en la densidad del suelo bajo cultivos de cobertura, lo cual es generalmente beneficioso al crecimiento de la planta. El laboreo biológico se realizará con la ayuda de raíces, que son capaces de penetrar el suelo compactado, ayudando en la infiltración del agua, arrastrando materia orgánica dentro de la zona. Dentro de estos podemos encontrar la alfalfa o la brisanta, que también es conocido como pasto común. Cultivo de cobertura en sistemas de cero laboreo. Bueno, el cero laboreo ha sido sugerido como una alternativa al alto uso de insumos y maquinaria, como también combustibles fósiles. Las ventajas de este cultivo son el incremento de la materia orgánica y la actividad biológica en el suelo, también la compactación reducida y potencialmente la reducción de la erosión. Los incrementos de los rendimientos podría ser como del trigo y la avena, son mayores. Una desventaja de este sistema es el posible incremento de malezas nocivas, que mayormente son perennes. Para ayudar al control de estas especies e incrementar la viabilidad de la tecnología es necesario un cultivo de cobertura más vigoroso, ¿no? Pero estas malezas nocivas podrían ser utilizadas como los abonos verdes o también conocido como el mulch. Este mulch controla las malezas a través de los efectos alelopatológicos, como también por efectos físicos.
El cero laboreo no siempre es una tecnología apropiada, ¿no? Ya que investigaciones han mostrado que el trigo de invierno sembrado sobre un mulch vivo de una leguminosa forrajera perenne podría sufrir competencia y presentar una reducción de los rendimientos. O sea que el trigo no lograría crecer tanto, ¿no? Y solo el mulch crecería más. Eh, Cultivos de cobertura para sistemas de cultivos perennes. Bueno, el uso de cultivos de coberturas en sistemas perennes está mucho más ampliamente distribuido y reconocido como son los cultivos anuales. Se considera a Indonesia como uno de los pioneros del uso de cultivos de cobertura, como que son la palma aceitera, los cocos y plantaciones de goma y sisal, en los cuales proporcionan un método de control de malezas que ahorran mano de obra, reducen la erosión del suelo y proveen nutrientes al suelo. En sistemas silvopastoriles, la cobertura podría también proveer forraje para el sistema ganadero. La incorporación de cultivos de cobertura como un abono verde también podría conducir a incrementos en el rendimiento, que, o sea, ambas partes se verían aprovechadas. Las funciones de los cultivos de cobertura en sistemas perennes cambian durante el ciclo de desarrollo de los cultivos perennes. Durante la fase inicial de establecimiento de cultivos de cobertura, pueden reducir la lixiviación de nutrientes en el suelo, absorbiendo los nutrientes disponibles con mayor facilidad, los mismos que no son accesibles al sistema radicular parcialmente desarrollado de los perennes. Cultivos de cobertura para la alimentación ganadera. Bueno, los cultivos de cobertura para alimentación ganadera ofrecen un potencial para su integración con la producción ganadera en varias formas. Los cultivos de cobertura se utilizan en dos formas distintas y es necesario diferenciarlas. Tanto en conversaciones como en informes escritos, una forma de utilizar los cultivos de cobertura es aprovechar para forraje, o sea, para alimento de rumiantes y monogástricos. Y la otra es cosechar el grano para la alimentación de monogástricos, como cerdos y aves principalmente, aunque también sirve para la alimentación humana, como es el caso de la cebada o el trigo que se consume y el forraje consume los animales. En un estudio de caso titulado como Establecimiento de cultivo de cobertura y extracción total de nutrientes en un suelo de trópico húmedo en la Amazonía peruana, se tuvo como finalidad de evaluar el establecimiento de 5 tipos de cultivo de cobertura y determinar su aporte potencial a la fertilidad del suelo en función a la extracción de nutrientes. Dentro de estos 5 tenemos el calopo, la Cannabalia inciformis, la Centrosema macrocarpum, la Erech pintoi y Calicia repens. Las evaluaciones que se realizaron fueron el porcentaje de cobertura vegetal, la biomasa radicular, la biomasa foliar y la profundidad de las raíces. Dentro del porcentaje de cobertura vegetal, se tuvo que la Centrosema macrocarpum es el que tuvo en tan solo 150 días el 100% de cobertura, protegiendo así el suelo de la erosión y reducir la lixiviación de nutrientes en el suelo. Dentro de la biomasa foliar, la Centrosema macrocarpum tuvo 9.61 toneladas por hectárea, siendo el mayor entre todos, manteniendo la fertilidad del suelo en los diversos sistemas agrícolas. La biomasa radicular tenemos la Erechis pintoi con 3.17 toneladas por hectárea y la Centrosema macrocarpum con 2.76 toneladas por hectárea, siendo los dos mayores, otorgando la absorción de los nutrientes y el agua para ser transportados a la parte aérea y proporcionar el soporte físico de la planta. Dentro de la profundidad de las raíces, el Erechis pintoi contó con 36.50 centímetros de largo y la Centrosema macrocarpum con 26.78 centímetros, incrementando la materia orgánica del suelo y mejorando la estructura del suelo,
aumentando la capacidad de retención de humedad del suelo y mejorar la infiltración. Dentro del aporte potencial de nutrientes, tanto en macronutrientes como en micronutrientes, y la Centrosema macrocarpum tuvo los mayores índices de efectividad, dando como conclusión que es el que mayor capacidad extractiva de nutrientes posee del suelo, al haber producido más cantidad de materia seca. En esta oportunidad les explicaré un poco más sobre la importancia de los cultivos de cobertura, ya en diferentes climas o en diferentes estaciones. Tenemos, como un ejemplo casero, tenemos aquí un suelo pobre en nutrientes que ha sido lavado prácticamente por la lluvia. Entonces también tenemos por otro lado lo que es una cobertura vegetal, que en este caso son mosquitos que van a simular ser el trébol egipcio. Este cultivo de cobertura, que es el trébol egipcio, sirve en época de inviernos, es muy importante porque aparte de ser cobertura vegetal también sirve como alimento de las plantas, y en época de verano reemplaza los cultivos de arroz que necesitan bastante agua. En este caso voy a simular como la lluvia lava el suelo, y a la vez esta cobertura vegetal va a favorecer a la velocidad de escurrimiento del agua. Vemos que el suelo está siendo inundado por el agua, así que va a haber lavado de nitrógeno. En cambio, por este lado vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a simular la lluvia y vamos a decir que este cultivo de cobertura va a favorecer el incremento y el proceso microbiológico del suelo. También va a mejorar la retención de humedad y va a mejorar la fertilidad del suelo. Aumenta también al igual a la porosidad del suelo y reduce la pérdida de nitrógeno por lavado. Esta planta está cubriendo prácticamente todo el suelo, entonces va a evitar que haya presencia de mala hierba. El uso de cultivos de cobertura es aún viable en los cultivos perennes, como tenemos aquí, en lo que son cultivos frutales o bien de hortalizas. Puede ayudar a crear un microclima y una temperatura y humedad adecuado para la germinación de las semillas y el desarrollo del cultivo en su fase inicial. Como observamos, tenemos aquí presencia de cebollas. Esas también van a evitar que aparezcan plagas o alguna enfermedad, como la presencia de moscas blancas o de arañitas rojas. Como podemos observar durante la exposición, concluimos que la incorporación de cultivos de cobertura resulta ser una gran alternativa de enfoque actual basado en aplicaciones de herbicidas post-emergentes o preemergentes residuales. Asimismo, se logra establecer la factibilidad de los cultivos de cobertura y el aporte en pos de una producción más sostenible. Gracias por su atención.